Bienvenidos a una nueva entrega de Aportando RD. Este día nosotros tenemos temas muy interesantes porque en nuestra sociedad se han experimentado actos de violencia y hoy vamos a hablar de este y otros temas con el psicólogo terapeuta Miguel Ángel Cordero. Bienvenido. Gracias, es un placer de nuevo estar aquí en este medio tan difundido, apreciada amiga. No, a mí me encanta estar aquí y que usted me acompañe mucho más, mi profesor de tantos años, y que ahora estemos hablando de un tema que realmente pues está preocupando mucho, no solo a la sociedad dominicana, sino al mundo entero. O sea, hay muchos problemas de violencia y vamos a ver si la legislación realmente está dando respuesta a estos tipos de violencia. Fíjate, lo primero que debemos determinar, ¿qué es violencia? Porque la violencia se ha tipificado de diferentes maneras, tanto en los códigos como en el accionar humano. Ya hasta el simple hecho de tener una relación no deseada por una de las partes ya es violencia, pero normalmente es más violencia si la ejerce el hombre sobre la mujer. Es decir, se ha descualificado el empleo del término violencia y se ha acomodado a una agenda de género que no ha resuelto los problemas, como yo llamo, las diferencias o los conflictos dentro de un subsistema de familia como lo es el subsistema pareja. ¿Se puede prevenir? Claro, todo se puede prevenir y ahí precisamente es donde está la mano constructiva y arquitectónica del aparato Estado. El Estado, en vez de construir, está destruyendo. Y por eso, en base a la teoría de Johann Galtung, su famoso triángulo de la violencia, donde pone en la cúspide de la violencia directa, que es una violencia que es prácticamente observable, es palpable. Es una violencia física, donde hay agresiones, como vimos el día pasado, que el objeto de una violencia física, una galleta, un pecozón, unos trompones, por un simple hecho, por una supuesta risa, quizás producto del trago, eso no lo podemos decir, porque ningún médico legista lo ha dicho. Como dice el morbo público, estaban bebidos los dos, estaban borrachos. No se pudo determinar porque ningún médico lo ha dictaminado. Entonces, la sociedad ya y las redes ¿a qué caso usted se refiere? Discúlpeme, licenciado, ¿a qué caso específico usted se refiere? Porque precisamente la semana pasada, pues hubo incidencia en varios casos de violencia y que unos que fue con hombres del mismo sexo y otros con hombre y mujer. Bueno, la violencia directa indistintamente se da a diario, donde quiera, sin importar el espacio geográfico, pero hay en la actualidad sobre el tapete público una muy connotada, que es el homicidio contra un analista deportivo, un comunicador, apellido Duncan, por parte de un exdirector de la DNCD, Albuquerque. Fue un caso de violencia directa. Se transgredió, el primero transgredió al segundo con una bofetada, trompadas, patadas, por algo tan sencillo como una risa, una supuesta risa. ¿Y no habría algo, según las investigaciones, no han arrojado que antes de ese episodio hubiese algo? Fíjate, no ha arrojado nada, pero lo importante de esto, y nos llama a un razonamiento y a una reflexión, ¿hasta dónde están los niveles de violencia? ¿A qué se deben esos altos índices de la violencia? Y, sobre todo, cuestionar el sistema jurídico que penaliza ese tipo de violencia. Pero ¿qué resulta? Ese tipo de violencia
que concluyó con un homicidio, lamentablemente, por falta de manejo, nosotros analizamos como terapeuta, en primer lugar, cómo fue la formación de esos dos jóvenes dentro de su sistema familiar. ¿Vivieron en un sistema familiar adecuado o vivieron en un sistema familiar, como dice el padre de las lealtades invisibles, con una deuda de amor? Bonselvin allí precisamente dice, dentro del sistema familiar, cuando una gestal de amor no se corresponde de la forma debida, existe un vacío existencial dentro del ser humano que lo conlleva a una deuda de rencor, y es donde viene a enmarcarse un tipo de actitud violenta. Y la tolerancia, o sea, ¿qué papel juega ahí lo de tolerar, no tolerar, o sea, lo del temperamento y todo esto, sí, individual? Esas son cualidades propias del ser humano que se vienen a afianzar con lo que se llama la formación y la educación dentro del sistema familiar. Y por eso decimos, normalmente en tiempos atrás, yo veía que mi mamá, cuando iba a un joven enamorado de una de mis hermanas, mi mamá le preguntaba, ¿de qué familia es ese muchacho? ¿Cuál es su apellido? Y por el apellido podían determinar el tipo de familia de que devenía ese joven. Ya eso se ha perdido. Entonces, dice Ethelman, en su teoría de los conflictos, dice, los conflictos tienen la magnitud de que están valorizados en primer lugar. Dependen de un esquema de valores. Si la sociedad valora mucho lo que es la familiaridad, los conflictos se evitan. Pero hay también una parte que es la parte socioeconómica. Los conflictos devienen también cuando hay carencia de recursos. Y dentro de la carencia de recursos, precisamente, habla un señor al que yo reconozco como padre del movimiento cognitivo, llamado Albert Bandura, que nació en 1924, que es el autor del pensamiento de la desesperanza aprendida. Con la desesperanza aprendida nos vamos a una pausa y retornamos en breve. La Circunvalación de Santo Domingo incrementa el intercambio comercial, turístico y cultural en todo el territorio nacional, ya que enlaza de una forma ágil y rápida la región este, norte y sur del país. La misma inicia en el sur, a través de la carretera Sánchez y la autopista 6 de noviembre. Conecta con la autopista Duarte, dando acceso a la región norte del país. Bordea la ciudad y termina en la autopista nordeste, dando acceso indirecto a la región este. En su trayectoria, comunica con las zonas de Ligüero, Yamasá, Villamella, La Victoria, El Naranjo, entre otras. Este proyecto incluye la construcción de puentes, pasos a desnivel, distribuidores y retornos. La circunvalación cuenta con 4 carriles y una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. Esta obra tiene aproximadamente una extensión de 53.5 kilómetros y cuenta con unidades de asistencia vial colocadas en puntos estratégicos para ofrecerte mayor seguridad las 24 horas. Tu casa lucirá más moderna con puertas y ventanas en cristal o aluminio. TIC Multiservice es la solución. Llama hoy mismo a Elvis Cabrera a los teléfonos 809-871-5540 y al 809-373-4931. TIC Multiservice.
Aportando RD hasta ustedes por Sport Vision Canal 35 y también por todas las redes sociales. Si usted va a la web, pues será en www.sportvisioncanal35. Podrá vernos en vivo en todas partes del mundo. Y nosotros estamos hablando hoy de violencia, familia, Estado. ¿Qué leyes, que si puede la legislación, pues mermar un poquito todos estos actos de violencia que se están dando, tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo? Y con esto tenemos hoy, como en programas anteriores, a el licenciado Miguel Ángel Cordero, quien es psicoterapeuta también. Decimos también porque él es escritor, porque él es abogado, y nosotros más adelante vamos a ver cómo él coordina todas estas carreras y todas estas destrezas para poder llegar hasta ustedes y aportarles en cada uno de los temas. Quisiera que nosotros tomáramos del corte anterior. La desesperanza aprendida. Eso parece un poema. Sí. Eso parece un poema. Es un poema que lo vivimos diariamente como una poesía en nuestras sociedades y a la cual nosotros, en base precisamente a ese triángulo de Johan Galton, que te mencioné el primero, la violencia directa, que es una violencia que se visualiza a través de golpes, pero cae dentro de esta, lo que es la violencia psicológica, lo que es la violencia económica, pero hay una segunda violencia, porque eso es entre los individuos de la sociedad, pero hay un segundo tipo de violencia, que es la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Galton no la define tan bien como yo la entiendo, porque él habla de las instituciones, pero yo lo transfiero al Estado. Porque ¿qué es el Estado? Es un conjunto de instituciones que generan una dinámica en beneficio del pueblo, de la sociedad, de la nación. Entonces, ¿cómo esas instituciones, cómo ese Estado genera violencia? Sencillamente, a través de leyes impositivas que vayan en desmedro del ciudadano, porque no todo accionar del ciudadano se corrige mediante una ley que lo penalice. Ahí es donde está el problema. El gran problema es que aquí lo queremos penalizar todo. Hasta la mala mirada queremos penalizar. Entonces, en ese sentido... O sea que la multiplicidad de leyes también es mala. Es mala. La mucha regulación. El exceso de normativa sin un sentido lógico que vaya a acompañar, a corregir de una manera saludable al individuo dentro de la sociedad, termina haciéndole daño. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Estado tiene la capacidad como gobernante y poseedor de lo que se llama la violencia. Algunos autores como Weber dicen el Estado tiene el monopolio de la violencia y en verdad la ejerce de una manera u otra. Los estados de excepción, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, que retenían a los ciudadanos en sus hogares, son una forma de violencia. Suprimían las libertades, claro, con la aprobación del Congreso, por un periodo limitado, es una forma, la regulación de las libertades de asociación, de comunicación, es una forma de violencia, aunque sea autorizada por los estamentos que manifiestan las medidas y recomendaciones. Fíjate una cosa, en ese sentido, y como lo digo en mi libro, La profecía, el destino de Israel, que es la única obra escrita dentro de un contexto geopolítico en la República Dominicana, yo digo, los estados deben revisarse, no importa a qué estado nos refiramos, deben revisarse, deben cuestionarse, porque un estado que no se cuestiona, algo anda mal. Algo anda mal. Entonces eso debe ser punto de agenda, por ejemplo, de la Junta
dentro de la agenda de seguridad de un mandatario, dentro de su agenda, debe visualizar el por qué tanta violencia. Porque hablamos de un plan de seguridad ciudadana y el plan de seguridad, los planes de seguridad deben ser preventivos, no reactivos. Y cuando usted prepara un plan de seguridad para corregir un entuerto que se ha creado cuando existe una amenaza, deja de ser un plan de seguridad. Pero precisamente las políticas que son aplicables tenemos en la práctica ya que vienen de años, es que solamente se aplican precisamente cuando se presenta el problema. Claro. Es cuando se presenta el problema. Y para ponerlo en agenda, ¿cuánto tiempo pasa también? ¿Cómo decir? Muertos, muchísimos casos. Eso se responde al famoso refrán de que se pone candado después que se roba. Así mismo. Entonces, establecemos políticas y estrategias de seguridad cuando ya no hay nada seguro. Entonces, eso quiere decir que ya el Estado o el gobierno viene a actuar cuando tiene la soga al cuello. Claro. Cuando ya se está ahogando, cuando ya está con muchísimas manifestaciones. Claro, pero mira lo siguiente. Yo te hablaba hace un momento sobre el principio de la desesperanza aprendida de Albert Bandura. Hace un par de semanas se suicidó un ingeniero y se tiró por un puente. Y se dice que fue por el alza de la factura eléctrica. Sí, que eso no se podía comentó. responder. ¿Por qué? Porque prometieron que le iban a dar para atrás al alza de la factura eléctrica. Y no ha sido así. En la mañana de hoy yo fui, por ejemplo, a pagar pensando, porque me llegaba de 2,000 y pico el recibo. Con el alza se metió en 11. Y cuando voy a pagar esta factura, que pienso que va a volver a los 2,000 y pico, oye, me le bajaron 100 pesos a la factura anterior. Ay, Dios mío. Entonces, el Estado me pregunta a mí si yo estoy en condición en base a lo que devengo de pagar 11,000 y pico de pesos de luz, cuando estaba acostumbrado a pagar 2,000 y pico. Pero eso no solo a mí, a la ciudadanía, es una forma de violencia. Pero peor aún, cuando usted va a las generadoras de energía o a las EDES, les dicen que usted tiene que pagar antes de poner la reclamación. Tuve que pagar. Si no le cortan la luz, Tuve o sea que no pagar. hay un padre que debía haber, por ejemplo, un compás de espera. Déjame revisarte, a ver si realmente hubo un error, porque a veces hay un error incluso de lectura, para que entonces tú pagues lo justo. E incluso se había hablado que cuando se anunció que se iba a aumentar, o sea que se iba a quitar el subsidio de la luz, fíjese que dejamos la violencia, pero esto es parte generador de violencia, que se iba a bajar la factura, la mayoría de la gente dice, no, pero mi factura al contrario, subió, y ha habido muchas manifestaciones, quema de gomas. Claro. O sea, hay mucha gente haciendo... Por eso yo digo y manifiesto, y así lo estoy escribiendo en uno de mis libros sobre la geopolítica, que el Estado es el generador por excelencia de violencia. ¿Por qué? Porque representa el monopolio del sistema de violencia autenticado con el sello del Estado. Entonces, en ese sentido, por eso digo, hay que analizar las políticas públicas. Los gobernantes, los presidente Luis Abinader, hago un llamado, aprovecho esta ocasión, revise sus políticas públicas en materia de seguridad en primer lugar, pero sobre todo en materia de administración. Verifique si sus funcionarios están o se corresponden a la designación para la cual fueron nombrados. Porque en sentido general vamos a vivir un caos dentro de un sistema de orden y se va a generar un desorden que, como dice Ethernan, la situación socioeconómica es lo que llama a la proliferación de los conflictos por desaveniencia entre la sociedad y sus gobernantes. ¿Por qué? Por falta de una revisión, por falta de una conciencia. Me preguntabas hace un momento, ¿se puede corregir el tema de la violencia? Se puede. ¿Con qué?
con políticas públicas y estrategias de Estado que estén consono a las necesidades, un entendimiento entre gobernantes y gobernados, donde la sociedad civil, si es que existe, en verdad, represente propiamente los intereses del pueblo. Vamos a ver si cumple con y su no rol. de particulares. Vamos a ver si la sociedad civil cumple con su rol, pero ella existe. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Vas por la ruta más rápida. Vas por la circunvalación de Santo Domingo. Por esta ruta tienes un ahorro de 51 minutos. Porque a veces el tiempo lo es todo. Circunvalación Santo Domingo. Debemos estar preparados para ese momento inesperado y para ellos tenemos asesores de previsión familiar. Betania Jiménez en el 829-717-5655 y Rafael Sánchez en el 829-713-0069. Les asesoran por su seguridad en todos los planes dispuestos a su alcance. Puerta del Cielo, Previsión Familiar, es su primer cementerio privado en la República Dominicana. La salud visual es prioridad y en la provincia Sánchez Ramírez se encuentra Cofamilia, que es el centro diagnóstico y oftalmológico. Contamos con un equipo especializado y con un personal altamente capacitado. Realizamos cirugía oftalmológica, tomografía, sonografía, resonancia magnética, entre otras. Estamos ubicados en la calle 17 de octubre, número 5, del sector Acapulco de Cotuí. Cofamilia, pensando en los más necesitados. Usted está viendo Aportando RD. Hoy estamos hablando de políticas públicas, violencia, todo tipo de violencia con el psicoterapeuta Miguel Ángel Cordero. Ya nosotros estamos en los últimos minutos y quisiéramos así como que recogieran o recoger aspectos importantes de este tema. Fíjate, los aspectos fundamentales de la violencia es que se hacen tan comunes que la sociedad lo ve como algo normal. Entonces, es donde concluye, voy a concluir con la pirámide de Johan Galton, con la violencia cultural. Ya precisamente en el ámbito de la polemología de los conflictos, las cosas se ven normales. Los llamados feminicidios se van normalizando, que no existe el concepto feminicidio desde el punto de vista jurídico. Pero todo tipo de violencia, igual que la violencia que ejerce el Estado, la vamos a ver como normal. Nos vamos normalizando, nos vamos acostumbrando. Y ahí es donde entra el concepto de bandura de desesperanza aprendida. No sabemos. Y los procesos eleccionarios, precisamente, en las contiendas electorales, lo que buscan es una esperanza, un nuevo camino, algo que cambie el entorno en el que estamos viviendo. Cambiar los pronósticos de vida, cambiar nuestro estilo de ver las cosas. Entonces, ahí es donde vienen los cambios de gobierno. Yo soy de lo que digo, como politólogo, como conocedor del ámbito de la política, que los sistemas políticos no son buenos ni malos. Los buenos o los malos son los dirigentes, los políticos partidistas
que se manifiestan a través de sus sentimientos y emociones en las posiciones que ocupan. Ahora mismo el mejor sistema es el que funciona, el que resuelve el problema. No importa eso si es de izquierda, de derecha, de extrema, no importa. Si le resuelve a la ciudadanía, al pueblo, su problema, es el mejor sistema. Aquí habló el politólogo, el escritor, el psicoterapeuta, el geopolitólogo. ¿Qué me faltó? ¿Qué te digo? Contador. Contador. CPA. Dios mío. Pero todo eso se traduce a un estudioso, ¿verdad? Sí, todo eso se traduce porque precisamente la geopolítica, ciencia de ciencia, requiere del conocimiento de la economía, requiere del conocimiento de la historia, del derecho, del conocimiento del ser humano, del comportamiento humano. ¿Por qué el ser humano funciona bajo presión y por qué hay otros que no funcionan bajo presión? Entonces la geopolítica se ocupa de todo eso. Ahí la respuesta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Cordero. Nosotros esperamos que pues pueda seguir aportando RD, porque de eso se trata. Y muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación. A ustedes hasta la próxima. Pues estamos el jueves en retransmisión a las 5:30 y también les esperamos los domingos.